qué gusto vamos a compartir la palabra de Dios. Estaba, reflexionando naturalmente en lo que estaba diciendo nuestro hermano. Esta oración que se hizo también, pues qué significado tan profundo tiene acerca de la importancia de las Escrituras y de cómo debemos, pues nosotros sí, aquilatar lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo creo que como cristianos nunca debemos de dejar de dar gracias por las Escrituras, porque sin ellas, pues finalmente, ¿qué podríamos tener como una guía, ¿no? Andaríamos con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias consideraciones. Entonces seguramente pues estaríamos de tropiezo en tropiezo, como fue nuestra vida antes de llegar a los pies del Señor Jesús, ¿no? Yo ayer les comentaba en un estudio de guerra espiritual allá en Toluca, que de Génesis 1 hasta Apocalipsis 23, todo esto que se escribió en este libro no hubiera sido escrito si el amor de Dios no hubiera propuesto salvarnos, ¿no? Si la voluntad de Dios no hubiera sido salvarnos, este plan redentor que abarca todas estas letras, todas estas páginas, pues no hubiera existido. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, qué importante es este libro? Es en serio una herencia de parte de Dios inconmensurable en valor, ¿no? Nosotros, esto está escrito solo por ti y por mí, por nada. Si nosotros no hubiéramos sido amados por Dios, esto no existiría. Así de importante es esto. Entonces, pues la oración guiada a través del Espíritu Santo, pues siempre llena de razón los labios, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos reconocer y que podamos ver en la voluntad del Señor que esto que está en nuestras manos tiene que estar siempre también en nuestros corazones y por supuesto en la práctica, porque finalmente este libro es hojas, materia, tinta, ¿no? Como cualquier otro libro. Su verdadero poder es cuando uno lo abre, lo lee y lo vive. Ahí es donde está el verdadero poder de Dios. Amén. Bueno, amé mucho la oración, de verdad. Quise redundar un poquito al respecto porque me pareció importante. El Señor jamás se equivoca. Hablar de todo esto, tanto en Santa Fe como en Toluca y como en tantas partes del mundo, en el mismo momento, en el mismo día o con la misma intención, es porque naturalmente Dios quiere decirnos algo. Y pues no va a ser la excepción que hoy estemos aquí compartiendo con ustedes. Vamos a compartir un tema pues que va a ser un poco confrontador, pero también se trata de que nosotros tengamos mucho ánimo y que por supuesto nosotros reconozcamos la recompensa que hay a través de la obediencia al Señor, de los mandamientos, pues no quisiera decir ocultos, pero que no son entre comillas tan famosos como los conocemos, como los famosos 10 mandamientos, o etcétera, ¿no? Que por cierto, ¿quién me dice cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo. Ese es el primer gran mandamiento. De los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, no te inclinarás entre ellas, no los adorarás. Los 10 mandamientos vienen en Éxodo 20. El que ustedes me dicen es el primer gran mandamiento. ¿Y el segundo gran mandamiento cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y recuerden, esto es como un paréntesis, los 10 mandamientos están en Éxodo 20, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios y los 6 subsecuentes tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, ¿ok? Bueno, la importancia, por supuesto, de que nosotros podamos entender las Escrituras es, pues naturalmente, el obedecerlas, entenderlas, digerirlas, por supuesto, vivirlas. Y hay cosas tan importantes dentro de ella misma, con esta gran cantidad de mandamientos que, repito, pareciera que están como ocultos, pero tendrían que saltar a nuestra vista y, por supuesto, a nuestros oídos espirituales cuando escuchamos estudios acerca de la palabra de Dios. Y hay muchas cosas pues que dejamos de hacer, no porque no querramos hacerlas, sino porque desconocemos que debemos hacerlas, ¿no? Y es importante sí conocer todo lo que debemos de hacer como hijos de Dios, como personas que fuimos adoptadas por el Señor, porque el Señor en su voluntad ha trazado esos caminos para que nosotros anduviéramos en ellos. Dice la Escritura que Él trazó esas obras, planeó esas obras para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Nuestros caminos, las obras que debemos nosotros de hacer ya están establecidas por Dios. Es solo que nosotros siempre, como
ya les compartí una vez aquí, nosotros podamos decir si acepto o no acepto, ¿no? La oferta siempre viene de parte de Dios, siempre la ha hecho Dios y nosotros decidimos si seguir o no su camino, ¿no? Pareciera que nosotros tenemos más autoridad que Dios mismo, pero no es así, no es que nosotros tengamos más autoridad, solamente nosotros somos capaces de decidir si lo hacemos o no, si queremos obedecer o no, si queremos hacerlo obligados o queremos hacerlo por amor, si queremos hacerlo como una tradición o como una religión o lo queremos hacer convencidos de que es el plan de Dios que nosotros obedezcamos. ¿Amén? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues yo les pido que abramos su Biblia, por favor, en Efesios, la carta de Efesios, en el capítulo 4, del versículo 17 al 25. Vamos a hacer una pequeña lectura, bueno, pero antes también me gustaría orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí con vida, Padre, porque tú nos tienes aquí, Señor, reunidos como un solo cuerpo, Padre, para poder aprender de tu palabra, para poder aprender de ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia, Espíritu Santo, que tú ayudes, Padre, a nuestro entendimiento, a que podamos recibir esta palabra que viene de parte de Dios con nuestro espíritu y no con nuestros oídos carnales. Padre Santo, te pedimos que este lugar tú te muevas libremente, que todo espíritu de distracción, todo espíritu que pueda traer sueño, Señor, aburrimiento, falta de atención, sea echado fuera de este lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, te echamos de este sitio, porque aquí en este lugar, en estas vidas, en estos corazones, el trono es de Jesucristo. Te damos tantas gracias, Padre, por este día, porque lo culminamos, Señor, aprendiendo de ti, Padre, escuchando tu palabra, llevando a la práctica, Señor, el gran consejo que tú nos diste de no dejar de congregarnos y de escudriñar tu palabra. Te damos tantas gracias porque tú muestras tu rostro a aquellos que lo buscan y en esta hora nosotros estamos justamente para eso, Señor, para ver tu rostro a través de tu voluntad en las Escrituras y te bendecimos, Padre, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a Efesios 4, versículo 17, y vamos a tener una muy buena lectura para poder escudriñar un poquito más de las cosas que hay aquí y un gran mandamiento que se nos da. Para quienes apuntan, pues este mensaje se va a titular El rescate de la iglesia. Ay, vamos a ser rescatistas, ahorita vamos poco a poco a analizar de qué se trata esto. Y dice así el versículo 17, esto pues, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y empezando por este versículo, el versículo 25. Tú tienes que hablar la verdad conmigo. Yo tengo que hablar la verdad con ustedes. Nosotros no podemos ser personas, estando compartiendo la palabra o estando escuchando la palabra, que podamos ser personas deshonestas. Nosotros no podemos esconder nada delante de los ojos de Dios, ni delante de su Espíritu Santo, el cual vive en ti y en mí, cuanto menos podemos esconderlo a la iglesia. El apóstol Pablo termina diciendo que la verdad vive en nosotros, que nosotros tenemos que hablar verdad, y la verdad, por dura que sea, tiene que decirse. ¿Y por qué quiero empezar con el final de este pasaje? Porque el apóstol Pablo, en estos versículos, como les dije en un inicio, se está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Se está refiriendo a ti y a mí, a los que ya somos salvos, a los que ya somos escogidos.
Pero hay una pequeña palabrita en el primer versículo que tambalea todo, hace que todo se estremezca. Y dice así, vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los que otros gentiles. Pues ¿cuántos hay? ¿Cuántos gentiles hay? La palabra gentil viene del griego ethnos, así como se escucha con ese, ethnos, que se refería a la parte de las personas que no eran judíos, o en este caso, quienes no eran hijos del Señor. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo? Como los otros gentiles. Es muy sencillo. El apóstol Pablo, al estarle hablando a la iglesia de Éfeso y hablándonos a ti y a mí también en este momento, Dios, nos está diciendo gentiles, nos está diciendo que estamos apartados, nos está diciendo que nos estamos comportando y que vivimos una vida como aquellos que no han recibido a Jesucristo. Pon atención, hermano, dice, esto pues digo y requiero en el nombre del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Los otros gentiles son aquellas personas que no conocen de Jesús, los que nunca fueron judíos, los que no tienen la salvación, los que no tienen la vida eterna. Y nos dice como los otros, porque el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso a decir, tú no puedes vivir como viven quienes no conocen a Jesucristo. Y el versículo 25, acuérdate que lo que dice, nosotros tenemos que hablar la verdad. Y Pablo les dice, tú eres un gentil en tu comportamiento. La iglesia de Jesucristo se está comportando como los gentiles. O sea, es tan doloroso, de verdad. Esa pequeña palabra hace tanta diferencia en este pasaje que vamos a ir analizando, que en serio nos debería de preocupar. Porque muchas de las cosas que posteriormente se describen encajan perfecto con nuestra vida. Tristemente. Pero gloria a Dios, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Gloria a Dios, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra situación. No decía Pablo que se trate de ser o no más espiritual, sino de vivir la vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros conforme a su voluntad y no conforme a mis pensamientos. El yo opino, yo creo, yo considero, yo me imagino, yo pienso, eso no es parte de la voluntad de Dios, porque nosotros no podemos tener ni una mejor idea, ni un mejor pensamiento, ni una mejor opinión de lo que Cristo tiene para nuestra vida, ¿o sí? O alguien podría decir aquí, yo tengo un plan mejor para mi vida del que tiene Dios. Bueno, todos lo hemos intentado. La verdad es que no es así, ¿no? Tú podrás decir, yo si viviera de esta manera y no como Dios me dice, sé que sería más feliz, posiblemente en la carne. Y eso va a ser, ¿qué? Temporal. Y pudiera incluso haber milagros, pero recordemos que todos los milagros no vienen del reino de Dios. También el reino de las tinieblas puede tener ese tipo de milagros. Y los milagros, a diferencia de los portentosos milagros de Dios, los del reino de las tinieblas son temporales, son engañosos, pues se pudren, no nos ayudan verdaderamente, sino cubren muchas fallas, son engañosos. La vida que Dios nos da, la vida que nosotros debemos de continuar en Jesucristo, tiene que ser guiada. A veces con la fuerza, a veces no va a ser tan sencillo. El Señor, recuerda, no va a permitir que tú te vayas de su lado. El Señor no va a permitir que la iglesia se pierda. El Señor no lo va. Sin embargo, Él también va a respetar nuestra voluntad. Él también va a respetar si tú le quieres dar la espalda. Y lo vamos a ver más adelante, cómo esto es verdaderamente grave. Pero quiero dejar bien claro este versículo. Cuando le dice Pablo a los efesios, se comportan como los otros gentiles, se comportan como aquellos que no han conocido de Jesucristo, se comportan como el mundo, eso es una exhortación verdaderamente fuerte. Muchos nos podemos ofender cuando dudan de nuestra vida espiritual. Decirnos, tú eres un hipócrita, tú ni eres un consagrado como dices. Es más, tú te has parado a predicar y estás viviendo de una manera que no conviene. Y a todos nos molestaría que nos confrontaran. Puede ser con razón o puede ser sin razón. Y eso aquí pues, seguramente no se ve. No pasa nada. Seguramente no pasa. Está bien. Pero Pablo decía, he de hablar la verdad con ustedes como ustedes tienen que hablar la verdad conmigo. Y nuestro comportamiento es como el de los otros gentiles. ¡Auch! ¡Qué tremendo!
Y eso es algo que no conviene. Y él habla de parte de Dios. Si se dan cuenta, después de la palabra Señor, tiene 2 puntos. Esos 2 puntos, ¿qué significa? Que está citando a Dios. Eso es lo que dice Dios. Y el versículo siguiente dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto ratifica perfectamente que se le está hablando a la iglesia. Él está hablándoles de algo que ya conocían y que ahora tienen entenebrecido. No entienden ni quieren vivir los preceptos de Dios porque están viviendo en pecado, se están comportando de una manera en la que el pecado a ti ya no te deja caminar sobre las huellas de Jesucristo. Y Él se los dice, ustedes ya están viviendo de esa manera, como los otros gentiles. Otros gentiles, eres un cristiano gentil, eres un cristiano separado, un cristiano no nacido, aparentemente no nacido de nuevo, porque te comportas exactamente igual que aquellos. Y alguna vez yo, por ejemplo, le comentaba a los jóvenes, les digo que a jóvenes, pues, y creo que también se los dije aquí, no lo recuerdo, pero si no, ahí les va. En tu grupo de jóvenes, ¿no te gustaría tener muchos jóvenes? Bueno, en la congregación, los servicios de los domingos, ¿no te gustaría que fueran 3 veces más? 5 veces más, mucha gente, no por cantidad, sino porque todo ese cúmulo de personas han conocido a Jesucristo. ¿No sería padrísimo? ¿No sería increíble? Y tú bien podrías invitar a personas a que vinieran a este estudio, que vinieran a jóvenes, que vinieran los domingos, y podríamos hacer una iglesia completamente grande. Pero muchas veces no va a ser de las personas adecuadas. Grábate bien esto, Satanás no tiene problema en llenar una congregación de 6,000 personas cada domingo, mientras estén ahí sentadas, sin hacer nada, a él no le importa. Y sucede que muchas veces aquellas personas que viven como los otros gentiles, invitan a las congregaciones a que conozcan a Jesucristo. ¡Qué bien! Y aceptan los gentiles venir y conocer del Señor, venir y aprender de su palabra, aceptan. Y la siguiente semana vuelves a invitar a alguien más y aceptan. Y te has convertido en una persona y todo el grupo se ha convertido en personas que cada semana traen a alguien más y la congregación crece exponencialmente. Padrísimo, gloria a Dios. El problema es que se llenó de personas que no vieron una diferencia entre ti y el mundo. Ah, él es cristiano, pero es adúltero. Yo también. Ah, él es cristiano, pero se droga. Bueno, yo también. Él es cristiano y hace mal su trabajo, es flojo, roba, es adúltero, es fornicario, es ladrón, es mentiroso, es homicida, es todas estas obras de la carne. Yo me identifico con algunas. Si su religión es esta y él es así, no me va a confrontar a mí. Ah, bueno, voy, yo también. Y de pronto tenemos una congregación llena de personas exactamente igual a los gentiles, a los otros gentiles. Porque tu testimonio, porque tu forma de vivir, bueno, corrijo, porque nuestro testimonio, porque nuestra forma de vivir no hace diferencia en el mundo. Y qué tremendo. Yo preferiría 1000 veces que dijeran, oye, Pancho, te invito a mi congregación. No, hombre, no, porque a mí me gusta emborracharme y tú no te emborrachas. A mí eso no me gusta. Oye, Laura, te invito a mi congregación. No, porque a mí me gusta irme a los antros y ustedes no practican eso. Oye, Jaime, te invito a mi congregación a que conozcas de Jesucristo. No, es que a mí me interesa estarme drogando y estarme acostando con más mujeres y siendo infiel, y a ustedes su religión se los prohíbe. Eso es 1000 veces mejor. A que te digan, vamos, porque tú eres igual que yo, no veo ninguna diferencia. Entonces profeso lo mismo que estás profesando tú. Me comporto como los otros gentiles. Qué terrible. Qué terrible. Y gloria a Dios cuando te dicen, a causa de tu testimonio, bueno, es una buena persona, es una persona honesta, realiza bien su trabajo, es honorable, es sincero, ¿no? Pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Y cuando esas personas tienen un encuentro con el Señor, cuando tú las invitaste por tu buen testimonio, pues entonces ya saben como qué van, ¿no? Ya sí se quieren hacer, porque aquí recuérdense, hay muchas personas que levantan la mano sin en realidad llegar a convertirse al cristianismo o ser hijos del Señor, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
Pero si ya pudiéramos nosotros a través de nuestro testimonio poder decir, no somos como los otros gentiles, sino somos entregados al Señor, eso sería mucho mejor. Y entonces tendríamos iglesias completamente sanas, sin hipocresía, sin simpatizantes, como de una forma tan gentil se les denomina a las personas que no solo van los domingos por entregar su vida a Cristo, sino que profesan una religión que les gusta. Son los simpatizantes. Y continúa diciendo, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Perdieron toda sensibilidad. ¿En qué momento uno puede perder toda sensibilidad? La práctica del pecado, la práctica a querer forzosamente seguir comportándonos como lo hacen ¿quiénes? Los otros gentiles. Y alguna vez alguien dio un ejemplo y dice, bueno, vamos a ver qué tan fuerte puede ser el pecado. Y un pecado puede ser como un cachito de papel higiénico. Pon tus manos juntas, y las ponía juntas. Y le enrollaba el papel higiénico. Suéltate. Pues claro, ¿no? Dice, ahora vamos a darle 2 vueltecitas. 1, 2. Suéltate. Vas. Ahora 5 vueltas. Ahora 10 vueltas. Y cada vez costaba más trabajo. Cuando le pusieron todo el rollo de algo tan frágil como el papel higiénico, era imposible romperlo. Eso es lo que hace la insensibilidad en un cristiano, la práctica del pecado. Cuando a ti ya no te duele. Cuando tú ya no ves, ya no dimensionas de qué manera le estás fallando a Dios y de qué manera estamos lastimando su corazón por la práctica del pecado. Te echaste una vueltecita de papel higiénico, todavía te la pudiste soltar, luego me voy a echar 2, luego me voy a echar 3 y luego me voy a atar con 10 rollos. ¿De qué manera voy a poder romper ese pecado? Va a ser imposible. Y es más, ni siquiera lo voy a intentar. Estoy tan atado que perdí toda sensibilidad. El Espíritu Santo a mí ya no me concede el don del arrepentimiento. Recuerden, el arrepentimiento es algo completamente espiritual y nosotros no lo producimos. Ya me arrepentí. El arrepentimiento viene a través del Espíritu Santo, de la convicción del pecado, del reconocer que nosotros fallamos delante de Dios. Y eso nuestra conciencia lo puede saber, pero nuestro espíritu es hasta que el arrepentimiento nos invade. Y eso es un don de Dios. Lo que es humano, lo que es carnal, es un remordimiento. El arrepentimiento es 100% espiritual. Y gloria a Dios porque nos permite arrepentirnos cuando el Espíritu Santo nos dice, metiste la pata. Te equivocaste. Y tú en ese momento empiezas a sentir una incomodidad y dices, sí, Señor, me equivoqué, me corrompí, pequé, Padre, me arrepiento. No quiero volver a hacerlo de una forma dolorosa, de una forma genuina. La vida en Cristo de verdad tiene tanto que ver con el arrepentimiento para poder seguir adelante y no volver a cometer las mismas equivocaciones, que pocas veces nos damos cuenta cuando es un remordimiento y un arrepentimiento. Y del remordimiento nosotros podemos decir, Dios, perdóname. Sí, nosotros sí. Con remordimiento podemos decir, Señor, perdóname, me equivoqué. Pero el Señor te perdona. ¿Hay un arrepentimiento? ¿Hay un genuino arrepentimiento? No. Entonces tú no eres perdonado de ese pecado. No lo somos. Decía Charles Spurgeon, si tú pecas y te arrepientes y no te arrepientes de una forma verdaderamente amarga, felicidades, eres heredero del infierno. Así de doloroso tendría que ser el arrepentimiento. No es un remordimiento, hermanos, porque nos volvemos insensibles a la práctica del pecado y eso cada vez nos endurece más. Y empezamos a perder la dimensión de lo que Dios significa para nosotros, de lo que Jesús significa para nosotros. Yo hablaba con una persona hace 2 días y yo decía, no podemos pagarle así. No se puede pagarle a Dios de la manera en que muchas veces nos comportamos después de lo que Él hizo por ti y por mí. No podemos. No podemos. O sea, es que hasta los otros gentiles saben ser y reconocer un sacrificio y pudieran llegar a ser agradecidos.
Qué mal que nosotros no podamos llegar a ese extremo por la práctica de nuestro pecado y por la dureza de nuestro corazón. Dios inclina los corazones a muchas cosas, claro, es verdad. Tenemos muchas historias bíblicas donde el corazón de Faraón, donde el corazón de los apóstoles, el propio corazón de Cristo, todo es inclinado por Dios a su voluntad, sí, es verdad. Pero también nuestras propias decisiones empiezan a impedir que el Señor obre con nosotros. Que el Señor ponga en tu corazón tanto el querer como el hacer para su buena voluntad, dice la Escritura. Y ellos eran así. Son como los otros gentiles, duros, insensibles a lo que practican. Versículo 20. Y después viene y les aclara, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿por qué se comportan así? Si en verdad le habéis oído, ojo, ¿qué dice ahí? Si en verdad le habéis oído, si de veras tú eres cristiano, si de verdad el Espíritu Santo vive en ti, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, despójate, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Acompáñenme por favor a Hebreos 6. Hebreos 6, vamos a leer algo tremendo. Pablo nos dice, no seamos como los otros gentiles, gentil, cristiano apartado, cristiano endurecido. Bueno. Y Hebreos 6 dice algo tremendo. 6:4, por favor. Dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Vean qué cosa tan tremenda. Pablo en la exhortación que hace a los efesios, que les dice, se comportan como ¿qué? Los otros gentiles. Están ustedes endurecidos. Ya no dimensionan el pecado que están cometiendo ni la falta de la presencia de Dios en tu vida. Y dice Hebreos después, porque es ¿qué? Imposible. Ojo, pero ¿qué es imposible? Que los que alguna vez probaron de Cristo, probaron sus milagros, su fortaleza, su consejo, su compañía, aquellos que alguna vez probaron de las Escrituras, que se vieron edificados, que se vieron bendecidos, aquellas personas que alguna vez fueron iluminados con la sabiduría de Dios, que les concedió una petición o que hizo un milagro en sus vidas, aquellas personas que son sus hijos, dice la Escritura, es imposible que puedan regresar al camino del Señor por la práctica del pecado. Hay cristianos que le dan la espalda al Señor y así terminan sus días. Y es tan fuerte esto que platica Hebreos que debería dolernos a todos. Que deberíamos nosotros en este momento de pensar en alguien que conocimos que amaba tanto al Señor y ahorita ama tanto a las tinieblas, que quizás somos nosotros quien debemos extender esa mano y decir, ven, regresa, ven, el Señor no está enojado contigo, ven así tal como estás, el Señor así como estás te va a escuchar. ¿Y no te has puesto a pensar que sí estamos rodeados nosotros de personas así? Claro que sí.
Y vamos a leerlo una vez más, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de toda palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice ahí? Recayeron. Es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Su falso arrepentimiento, su falso, oh Dios, perdóname, mientras sigo practicando el pecado, escúchame bien, lo dice la Escritura, es volver a crucificar al Hijo de Dios. Es volver a hacer ese sacrificio que Cristo ya hizo una vez y para siempre por ti y por mí. Y en la dureza de tu pecado y en la espalda que le has dado a Dios y por la dureza del corazón y el entendimiento entenebrecido, nosotros nunca vamos a poder volver a acceder a un arrepentimiento genuino, sino a un remordimiento carnal que nos hará pedirle ayuda a Dios, pedirle a Dios su perdón, sabiendo y recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz, sin que sea efectivo, y solamente exponiendo su nombre una vez más al vituperio. Dice el apóstol Pablo en Efesios, hablad la verdad, yo la hablo con ustedes, la religión católica. Eso es lo que hacen cada misa. El catolicismo significa volver a crucificar a Jesucristo una y otra vez y volverlo a asesinar en cada servicio, exponiéndolo al vituperio una vez más. Eso es terrible, es una doctrina verdaderamente demoníaca. El apóstol dice, hablemos con la verdad, esa es la verdad. Y eso es lo que hace el pecador que supuestamente le pide perdón a Dios sin estar arrepentido por la práctica de su pecado, por la insensibilidad espiritual. Dice la Escritura, es imposible que regrese al camino del arrepentimiento. Y sus días seguramente serán acortados. No va a perder la salvación si es que es un verdadero hijo de Dios, eso es verdad. Pero las recompensas en el cielo, el lugar de autoridad en el cielo, todo lo que va a haber en la eternidad, no lo va a favorecer, como pudo haberlo hecho sin que nosotros apartáramos nuestro pie a derecha o a izquierda de la voluntad de Dios. Y es triste. Tú teniendo, o alguien teniendo la cura del cáncer, ¿no lo compartirías con todo el mundo? Por supuesto que sí. ¿No te la guardarías, o sí? Para nada. Nosotros tenemos la cura para la muerte. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos la cura para la muerte. ¿Por qué no corremos y decimos a todo el mundo, tengo la cura para la muerte? Tengo la cura para no condenarnos eternamente. Tengo la cura para tu falta de desesperanza, para tu falta de sabiduría, para tu falta de entendimiento. Tengo la cura para que tu camino en esta vida sea de acuerdo a los principios de Dios y tengas un propósito genuino y no un engaño temporal como el que Satanás hace vivir a tanta gente. Y no lo hacemos. Y peor aún, porque no se trata de este mensaje del evangelismo, sino del rescate de la iglesia. Si no lo hacemos con quienes no son nuestros hermanos en Cristo, menos lo estamos haciendo con los que son hermanos en Cristo. ¿No te gustaría poder evitar Hebreos 6 en la vida de alguien? Pero para eso primero dejemos de ser los otros gentiles. Convirtámonos en lo que Dios espera de ti y de mí. Y ahí, sabiendo eso, nosotros poder ir por estas personas y decirle antes de que sea tarde, antes de que sea imposible que tú regreses a los caminos de Dios, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? No vengo a juzgarte. ¿Cómo puedo extender mi mano para asirte y sacarte de ahí? Y entiéndelo, ni siquiera eso va a ser parte de nuestra carne. Dice la Escritura que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si en el corazón, en tu corazón en este momento tienes a alguien en mente, tienes la seguridad de que puedes extenderle la mano, no es tu carne, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios que lo hagas. Para evitar que todo esto suceda, exponiendo a vituperio otra vez a Jesucristo, por Él hagámoslo, crucificándolo una y otra vez. ¿Es válido? No es válido. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que nuestro rey, nuestro Señor, nuestro gobernador, nuestro Padre sea expuesto una vez más al vituperio?
o la falta de conciencia espiritual correcta, las religiones lo hagan y nosotros no abramos la boca. Ya no digo con los otros gentiles, sino con nuestros propios hermanos. Eso es terrible, iglesia. En verdad es terrible. Y yo me atrevo a decir, yo no sé qué depara la vida en cada uno de nosotros, ni por supuesto en mi vida. Y sé que pueden venir cosas tan terribles que luchará seguramente el reino de las tinieblas por hacer que nosotros nos soltemos de la mano de Dios. Si tú me ves así, extiéndeme la mano. Yo te la voy a extender, créemelo. Porque esa es la voluntad de Dios, extiéndeme la mano. No me conoces, quizás no sabes ni cómo me llamo, no es importante. Somos un mismo cuerpo. Yo te voy a extender la mano, te la voy a extender. Tu pastor te la va a extender. Tus líderes te la van a extender. Tu familia que conoce de Jesucristo te lo va a extender. No dudes en asirte de ella, porque si no, es imposible que regreses. No te conformes con decir, bueno, pero no pierdo la salvación. No, no se trata de eso. ¿No te das cuenta que Dios no hace cosas pequeñas y no solo es la salvación, sino todo lo que sigue después de nuestra salvación? Es importante. Para Dios es importante, por algo lo diseñó, ¿no? Vamos a terminar en Santiago 5, por favor. Santiago 5, 19. Dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y con esto terminamos. Por eso este tema tiene por título Rescatando a la Iglesia. Hay una parte de evangelismo, por supuesto, se tocará quizá en algún otro tema, en algún otro momento, pero ahorita es la iglesia. Y lo que dice aquí el Señor, si alguno de entre vosotros se ha extraviado a la verdad y alguno le hace volver, ese alguno que puede hacer volver a alguien eres tú y soy yo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Te das cuenta que Jesús nos comparte un poquito de su ministerio? ¿Jesús qué hizo? Nos salvó a todos, los que le aceptamos. ¿Jesús qué hizo? Nos hizo volver, nos libró de la muerte, cubrió la multitud de pecados que tienes, cubrió la multitud de pecados que tengo, cubrió la multitud de pecados que tuviste y tendrás, cubrió la multitud de pecados que tuve y tendré. Ese es su ministerio. ¿Te das cuenta qué precioso Dios que pone su confianza en cada uno de nosotros como sus hijos para hacer exactamente lo mismo? Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. ¿Y cuántas veces no nos han predicado y nos han dicho, luchemos por parecernos al Hijo de Dios? Luchemos por ser cada vez más similares a Jesucristo. Alcanzar la estatura del varón perfecto es lo que dice la Escritura y es lo que siempre se cita desde un púlpito. Y nunca te has preguntado, ¿cómo le hago? Bueno, aquí te voy a dar este es un buen tip para poder lograrlo. Extiéndele la mano al que sepas que está cayendo. Ve por él. Recuerda que no eres tú, es Dios. Es que no sé ni cómo, Bruno, no sé cómo decirle. Yo no tengo las palabras, me da pena. No eres tú, es Dios. Jesús le decía a los apóstoles, cuando los lleven ante los concilios, cuando ustedes no sepan ni qué decir, no se preocupen, porque pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo de mi Padre que mora en ustedes. ¿Tienes a alguien en mente? Es tu hermano, es hijo de Dios, es hija de Dios, es parte de tu cuerpo. ¿No nos duele? Oremos al Señor para que ponga la sensibilidad de Cristo y el amor de Cristo en nuestras vidas.
Pero conoces a alguien, extiéndele la mano. ¿Quién te va a juzgar por hacer bien las cosas? ¿El que las hace mal? Es que se va a burlar de mí. Cristo aguantó la cruz. Dejemos de ser tan tímidos. Se va a burlar de mí, entonces expongamos, si yo quiero estar bien, pues entonces que se exponga mejor Jesucristo una vez más al vituperio. ¿Es justo? ¿Es justo? Es una pregunta. ¿Es justo? No lo es. Tenemos parte del ministerio de Jesucristo en nuestras manos. Rescatar a la iglesia. Te lo repito, si tienes a alguien en mente, si tienes a alguien en el corazón ahorita, ora al Señor para que te dé gracia. Ora al Señor para que tú puedas tener la valentía o la confianza o la determinación de ir y decirle, te extiendo la mano. ¿En qué te puedo ayudar? Ora por él. Invítalo otra vez de regreso a la congregación a que ocupe una silla al lado tuyo. A lo mejor podemos ser el doble la siguiente semana. Y como les decía muy al inicio, Satanás no tiene problema de que aquí sean 500 sentados en una silla. Pero ¿qué tal 500 rescatados por la mano de Dios? Eso sí es poder. Ahí es cuando el reino de las tinieblas va a temblar. Porque no son los otros gentiles. Son los hijos de Dios restaurados. Son los hijos de Dios una vez más en el camino. Son los hijos de Dios una vez marchando en las filas del ejército de Jehová. Eso sí es poder. Y Dios nos pide ir por esas personas. Todos conocemos a alguien. Te diría, te reto. No se trata de eso. No se trata de retarte a ti, ni de retar tu voluntad, ni de... No, es algo que Dios nos enseña. Es algo que el mismo Señor nos pide que hagamos. Y como les decía en un inicio, siempre tenemos la posibilidad de aceptar o de rechazar. Yo no puedo saber qué hay en tu mente o quién está en tu mente. Pero el Señor sí. ¿Tomaremos partido? ¿Rescataremos a la iglesia? ¿Seremos verdaderamente siervos del Señor? Ese camino también lo trazó para ti y para mí, desde antes de la fundación del mundo. Y se necesita una iglesia valiente, que ame como Dios amó, que vea a la gente con los ojos de Jesús. Muchas veces lo he compartido, y en el camión, en el metro, en el coche, en el tráfico, alguna vez volteado y yo decía, Dios, yo a toda esta gente que me está rodeando, yo no la amo. Todos ellos a mí no me aman. No me interesan sus vidas. Señor, ayúdame que eso cambie. ¿Cómo es posible? Ahorita que vayas de regreso a casa, en transporte público, en coche, vas a estar rodeado de muchísimas personas. Y si somos honestos y hablamos la verdad como nos dice Pablo en Efesios, vas a decir, no los amo. Ojalá y me esté equivocando. Pero podemos decir francamente, no siento nada. Señor, que eso cambie. Dame los ojos de Jesucristo. Dame el corazón de Jesús. El amor por las almas, el amor por los perdidos. Y en esta noche, por sobre todas las cosas, el amor por tu iglesia, por los que probaron de tu Espíritu Santo y ahora están pisando los territorios del enemigo. Ayúdame, Señor, a extenderles mi mano, que sea tu mano poderosa, tu mano de justicia, antes de que sea imposible que regresen al camino del arrepentimiento. Iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de activarnos. Es muy bonito estudiar, es muy bonito estar en la presencia de Dios, es muy bonito servirle, es muy bonito llevar el camino que seguimos buscando cada vez más de Él y Él mostrándonos su rostro. Es precioso, es maravilloso. ¿Por qué no podemos compartirlo con alguien más? Yo los animo a que lo hagamos, a que entendamos que ser el cristianito no es suficiente en el reino de Dios.
que jugar a la iglesia o ser simpatizante no es algo que deba habitar el imperio del Rey de Reyes. Él quiere siervos determinados, soldados valientes, decididos a ir por aquellos que se pierden y que cubriremos multitud de pecados, como lo hizo Jesucristo. ¿Queremos parecernos a Él? Ahí está una parte en donde podemos empezar. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tu misericordia ha sido para siempre, Padre, porque tú te has mostrado a nosotros, Señor, como un Dios poderoso, como un Dios misericordioso, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Padre, a ti te plació en tu infinita sabiduría adoptarnos, Señor. Tú sabías que en algún momento, en determinada época de la historia, Señor, en determinado año, hora y lugar, nosotros entregaríamos nuestra vida a ti, Padre. Nos sedujiste con tu verdad, nos has enamorado, Señor, con tu fortaleza, con tu misericordia, con tu amor, con tu gracia. Nos has atraído a ti, Señor, con lazos de amor inquebrantables, irrompibles, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que jamás nos sueltes, que no permitas, Señor, que nosotros podamos voltear nuestra espalda, que no permitas, Señor, nunca que nosotros pisoteemos la gracia, Señor, tu misericordia. No permitas, Padre, que perdamos el valor que tiene tu sangre, Señor, que perdamos de vista el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para rescatarnos, no importando qué espíritu inmundo o qué plan del enemigo se atraviese en nuestra vida, Padre. No permita, Señor, que nosotros miremos a un lugar distinto que no sea tu cruz. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque sin merecer nada lo tenemos todo en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú has procurado que el mundo y su seducción no nos atrape, Dios. Que lo intenta, sí es verdad, pero no ha podido con nosotros, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres quien está con nosotros, tú eres quien nos defiende, Padre. Tú eres quien con lazos de amor nos atrae a su pecho y nos resguarda. Te pedimos, Padre, que no nos sueltes y sabemos que no lo harás, como lo dice tu propia palabra. Pero de la misma manera, Señor, te pedimos que tú nos des esa compasión por el mundo, esa compasión por las almas perdidas, Señor. Esa compasión que tuvo Jesucristo de tocar a los rechazados, de caminar a un lado de las personas que todas las poblaciones rechazaban, Señor. Que nos permitas, Padre Santo, tener la mirada que tenía Jesucristo cuando vino a esta tierra, que amaba a todos por igual. No importando si lo iban a aceptar o no, Jesús nos amó a todos, Padre. Te pedimos, Padre Santo, también y de una manera especial, que nos dé, Señor, discernimiento, que tu Espíritu Santo nos muestre de qué manera nosotros podemos también ir a rescatar a tu iglesia, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, que nos des valentía, Señor, y determinación para poder hacer una llamada, escribir un mensaje de texto, Señor, un WhatsApp, para preguntarle a una persona que sabemos que está tocando las puertas del reino de las tinieblas, Señor, si está bien, si podemos ayudar en algo, para invitarlo solamente a que venga una vez más a escuchar tu palabra, esta palabra que quebranta los huesos, que rompe las cadenas, Señor, que rompe todas las ataduras del reino de las tinieblas en las cuales tristemente nos han abrazado, Señor, nos han hecho presas, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos des gracia delante de todas las personas que nosotros queramos ir en tu nombre a rescatar, Señor. Porque tú quieres una novia sana, una novia limpia y una novia sin mancha, Padre. Queremos, Señor, que en nuestro corazón exista esa carga, ese dolor que hubo en Cristo Jesús por aquellos que se perdieron, por aquellos que rechazaron su oferta, Padre, pero más aún por aquellos que aún conociéndote, Señor, te han dado la espalda. Ayúdanos, Padre, a ser valientes. Ayúdanos a parecernos cada vez más a ti, Señor Jesús, en esta pequeña parte de tu ministerio. Danos gracias, Señor, y valentía, determinación, Padre. Las palabras correctas, Señor, el momento preciso, el momento oportuno para poder extender la mano a esa persona, Señor.
Yo te pido, Padre, que pongas ese sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros, Padre. Él jamás escondería su mano detrás de su regazo. Él siempre tiene su mano estirada para con nosotros. Yo te pido, Padre Santo, que nuestra mano también esté estirada en todo momento para aquellos quien las necesita, Señor. Queremos parecernos más a ti, vamos a extender nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra tu voluntad, lo que necesitamos hacer, por dónde hemos de caminar, Señor. Y te decimos, Padre, que estamos dispuestos a obedecer, que estamos dispuestos a rendir también esa parte de nuestra vida, a que nuestro carácter, nuestra personalidad, todo aquello que nos puede caracterizar como una persona tímida o una persona temerosa del rechazo al predicar tu nombre, se vaya, Padre. Porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, de valentía, Señor, de poder, de tu poder, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Y te decimos que te amamos, Señor, te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, todo el reino, todo el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios y a ponernos las pilas y en práctica todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso de gloria a Dios? Porque Él, a través de su infinita misericordia y palabra, nos muestra lo que quiere de cada uno de nosotros. No lo echemos en saco roto, lo quiere de ti y lo quiere de mí. Esos mandamientos que les hablaba a un inicio, que de pronto no los tenemos en cuenta ni los tenemos en mente, pero hoy estoy seguro que en el nombre del Señor te resplandeció la luz. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias. ¿Estamos despedidos? Puede despedirse 20 o 30 que no conozco. Adiós a todos. Así. Adiós a todos. Acuérdense que la cubetita que tenemos allá atrás es para la ofrenda del salón, de los viáticos, y nada más eso, ¿no? Si lo vemos de acuerdo a la enseñanza que acabamos de